Muchas gracias, licenciada. Bien, ahí ya empezando con las lecturas, enfocándonos en las tareas del curso. Ah, bueno, todavía no están preocupados de tanta ley, ¿o sí? Ya. No, no No, hay para que nada. preocuparse. Les comento, es un curso, como el nombre se los dice, de legislación. ¿Y de qué se tratan los cursos de legislación? De aprender las leyes que en este caso van a regular una materia específica, ¿verdad? ¿Cuál es la materia específica de este curso? Las actividades de los comerciantes y de el funcionamiento principalmente de las empresas, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que cuando estudiamos un curso de legislación es un montón de códigos, de leyes, de artículos y tenemos que memorizarlos y recitarlos cual poema, ¿verdad? Y no es así. Las leyes no se han hecho para memorizarse, para nada, jóvenes. Las leyes están hechas para aprenderse, para comprenderse, para aplicarlas, desde luego, ¿verdad? Y para cumplirlas. Ahora, una observación, los ciudadanos no aplicamos las leyes, ¿verdad? Porque los únicos que pueden aplicar las leyes son los jueces a través de los órganos jurisdiccionales. Pero ¿qué hacemos los ciudadanos con las leyes? Las cumplimos. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar un curso de legislación en cualquier pensum de nuestras carreras, ¿verdad? Administración, en las ingenierías, los que son contadores, los psicólogos y demás, o sea, exceptuando a los colegas de mi gremio, ¿verdad? Los abogados, que ese es nuestro mero asunto, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos los cursos de legislación, nos empoderamos porque sabemos qué leyes en nuestro país están regulando y están normando la actividad profesional que realizamos todos los días. Y además es súper fundamental conocer por lo menos las leyes generales y las principales que rigen en nuestro país y que hacen que nuestro sistema funcione, ¿verdad, jóvenes? Entonces, con esa perspectiva vamos a arrancar el curso para que se saquen de la mente esas ideas de que tengo que memorizar y que aburrido y que hay que leer un montón. Bueno, leer, jóvenes, es parte de la vida, ¿verdad? O sea, en la universidad, en todos los cursos tenemos una fuerte carga de lectura, ¿verdad? Entonces, usted encuéntrele sentido a la lectura de las leyes porque ya verá cómo más adelante en el ejercicio profesional le va a servir muchísimo conocer cómo está regulada tal cual situación y cómo poderla resolver conforme a la legislación. Entonces vamos a arrancar, ¿verdad? Después de esta introducción, porque me gusta mucho hablar pues de lo mío que son las leyes, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito primero, antes de introducirnos al derecho mercantil, porque así se titula la conferencia, vamos a hablar un poquito acerca de la legislación en general, ¿verdad? Y ya de algunas lecturas previas que han hecho en la primera unidad de su curso. Entonces yo les voy haciendo algunas preguntas y ustedes pues con toda confianza participan y responden, ¿verdad? Para que no me sienta tan solita yo hablando solo de este lado. Entonces, a ver, jóvenes, ¿qué entienden por la palabra derecho? Licenciada, ¿Sí? ¿Lo escucha, es un Lick? conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Que regulan la actividad de los habitantes de un estado, de un país, ¿verdad? O de un grupo social determinado. Así es, licenciado Morales. Entonces, el derecho es un conjunto de regulaciones que van a regir la conducta de los hombres dentro de un grupo social. Esa es una definición muy concreta acerca del derecho, ¿verdad? Y también tenemos que tomar en cuenta que el derecho, pues, es una ciencia social que tiene por objeto de estudio las normas jurídicas, ¿verdad? Y las normas jurídicas son preceptos, son ordenanzas de carácter legal, porque eso la va a diferenciar de otro montón de normas que nosotros cumplimos todos los días, ¿verdad? Entonces, el derecho tiene por objeto de estudio la norma jurídica y no solo estudia la norma que rige nuestra conducta, sino estudia cómo se crea la norma, para qué se crean las normas jurídicas, quiénes están obligados a cumplirlas, ¿verdad? Y cómo hace el sistema, ¿verdad? Legal para obligarnos a los ciudadanos a cumplir las normas jurídicas. Y es importante que mencionemos algunas características muy generales, ¿verdad? Pero que nos van a ayudar a comprender la naturaleza de una norma jurídica y a la vez nos van a servir esas características para distinguirlas de otras normas que cumplimos. Porque, miren, jóvenes, siempre lo menciono en mis cursos, ¿verdad?
toda la vida está regida por normas. O sea, usted todo lo que hace está regido por normas y usted cumple esas normas de manera consciente o inconsciente todo el momento. Algunas veces usted sabe expresamente que está cumpliendo una norma. Por ejemplo, cuando usted fue a gestionar su licencia de tránsito, sabía que estaba cumpliendo una norma porque de acuerdo a la ley de tránsito, usted no puede conducir un vehículo si no tiene la licencia y demás, ¿verdad? Entonces ahí las cumplió de manera consciente. Cuando paga impuestos, está cumpliendo normas de manera consciente, ¿verdad? Normas de carácter tributario. Pero luego todos los aspectos de su vida están regulados por normas, jurídicas y no jurídicas. A ver, un paréntesis. ¿Me pueden dar 2 ejemplos de normas que cumplamos los ciudadanos o reglas que cumplamos siempre, pero que no sean jurídicas, o sea, que no estén en las leyes? ¿Qué me pueden decir? Y se quedaron callados, jóvenes. A ver, chicos, ¿me escuchan o algo pasó en el sistema? O se asustaron y no van a responder. ¿Qué dicen? ¿O no se escucha? Claro que sí se escucha, licenciada, estamos maquinando ahí la respuesta. Están pensando, creo yo, ¿verdad? No, entendiendo el tema, bueno, las jurídicas, pues como usted lo acaba de describir, son, creo que las jurídicas están muchas por un ente regulado, por ejemplo, en Sí. nuestro caso, como ese Congreso, ¿verdad? Ajá, sí, de Sí, ahí salen, ¿verdad, Lee? exactamente. ¿Correcto? Y las no jurídicas, pues yo creo que se van dando en función de la costumbre, pensaría yo, ¿verdad? De las situaciones que se dan alrededor de nuestra vida social como habitantes de un país. Es correcto, ¿verdad? Usted hace mención acerca de el derecho consuetudinario que se fundamenta en las costumbres, ¿verdad? Pero, y está bien el ejemplo, pero recuerden, jóvenes, hay normas que cumplimos no jurídicas, por ejemplo, las normas religiosas. A ver, si usted practica o profesa su religión, usted cumple normas religiosas, ¿verdad? De acuerdo a su credo, usted las cumple fielmente, o si no las cumple, pues usted sabe si hay consecuencias o no. Cumplimos normas de convivencia social, cumplimos normas de educación, cumplimos normas morales, ¿verdad? Conductuales y demás. Entonces, esas no son jurídicas, ¿verdad? Y las cumplimos porque nos han enseñado desde pequeños que son normas que ayudan a la convivencia. Sin embargo, el no cumplimiento no tiene consecuencias. Ahora, centrémonos en las normas jurídicas. Cuando las normas jurídicas se hacen con estas características. Son obligatorias, o sea, no es discrecional si las queremos cumplir o no. Son de observancia general, o sea, son para todo el país, ¿verdad? Todos los ciudadanos, o perdón, mejor dicho, todos los habitantes de un estado, no importa si son nacionales o extranjeros. Y también hay una característica súper especial de las normas jurídicas y es que son coactivas. ¿Qué significa que sean coactivas, jóvenes? Que si no la cumplo, inmediatamente se va a generar una consecuencia. ¿Y cuáles son las consecuencias de no cumplir normas jurídicas? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué castigos nos impone el sistema cuando no cumplimos las leyes? ¿Me pueden dar ejemplos, por favor? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches. Pues yo considero que entre las sanciones va a depender mucho de la falta, ¿no? Podemos llegar a tener faltas desde como amonestaciones hasta la Sí, cárcel, ¿no? Entonces va a depender de también, por ejemplo, si cometemos una sanción, vamos a hablar de impuestos, por ejemplo, no pagamos un ajá. impuesto, pues vamos a tener una multa para pagar estos impuestos. Ya si no cumplimos con eso, pues ya hay otra como normativa, otra sanción más, de otro nivel más alto, hasta llevarnos a la cárcel, pues. Va a Es depender correcto. dependiendo de la incidencia o del problema.
Es correcto, licenciado Galván, muchas gracias, es correcto, ¿verdad? Depende de la infracción a la norma y de qué norma no se cumpla, así es el castigo. Pero de manera general podemos tomar en cuenta que las sanciones más comunes que se aplican a las personas por el incumplimiento de las normas jurídicas son las sanciones de tipo pecuniario, jóvenes, que son aquellas que recaen en el patrimonio de la gente. Entiéndase, multas, como mencionó el licenciado hace un momento, ¿verdad? No cumplo con el pago de mis tributos a tiempo, entonces ahí viene la multa, los intereses, la mora y demás, ¿verdad? Recayó sobre el patrimonio. También hay sanciones privativas de libertad y ahí encontramos las sanciones, por ejemplo, el arresto y la prisión, ¿verdad? Que va, la diferencia entre arresto y prisión es el tiempo en que se pasa privado de libertad. Por ejemplo, el arresto no es mayor a 60 días, mientras que la pena máxima de prisión en nuestro país es de 50 años, ¿verdad? Y la pena o la sanción más grave que existe por incumplir las normas jurídicas, pero claro está, ¿verdad? Cuando esa se aplica es porque se cometió un delito muy, muy grave que tiene como castigo, ¿verdad? La aplicación de esa norma. Entonces ahí nos encontramos con la pena más grave, que es la pena de muerte, ¿verdad? Que está regulada en nuestro país, pero que por el momento no se aplica. Pero si ustedes ya hojearon por ahí su constitución, se dan cuenta que sí está regulada como tal. Entonces creo que eso nos da un escenario así muy general de qué son las normas jurídicas, ¿verdad? Son preceptos obligatorios, generales, coactivos y sancionadores. ¿Y qué tienen por objeto? Regular conductas y regular situaciones en las que estamos involucrados los habitantes de un estado. Ahora bien, dentro de el ordenamiento jurídico de nuestro país, es decir, dentro de todas las leyes que existen en nuestro país, tenemos leyes de diferente jerarquía. Y ya en el primer foro, ¿verdad? Ayer ya platicamos un poquito acerca de la ley más importante del país, que en este caso es la Constitución Política de la República de Guatemala. A ver, en el curso le recomiendo que la lea de principio a fin, ¿verdad? Va a leer por ahí 280 artículos, estimo que la va a leer en una semana o si se pica, pues en una noche, ¿verdad? Solo que se va a desvelar, pero es súper importante que usted conozca la ley fundamental del Estado. ¿Por qué es la ley fundamental del Estado? Porque ahí encontramos regulados tres grandes cosas. Los derechos humanos que tenemos todos los habitantes del Estado de Guatemala, también encontramos regulada la estructura y la organización de nuestro Estado, es decir, qué tipo de Estado tenemos, qué sistema de gobierno, cómo están integrados los tres organismos o denominados los tres poderes, cómo se ejerce el poder público y demás, ¿verdad? Y también en la Constitución Política encontramos reguladas las principales entidades que conforman el Estado, ¿verdad? Pero al decir las principales entidades, por favor no vayan a pensar que las que no están en la Constitución no son importantes, sino que las que están reguladas en la Constitución son las fundamentales. Entonces, les voy a hacer unas preguntas, así hacemos interactivo esto, ¿verdad? Y de acuerdo a su saber y entender, usted responda, ¿verdad? No tiene que responderme de acuerdo a la Constitución y ahorita ponerse a buscar en qué artículo está eso, no, sino lo que usted conozca de la Constitución. A ver, en materia de derechos humanos, jóvenes, a ver, tengo creo que alrededor de 10 participantes, entonces me pueden mencionar así de manera rapidísima, solo el derecho. ¿Qué derechos humanos conoce usted que tenemos los habitantes del Estado de Guatemala y que usted piense que están regulados en la Constitución? Veo que Licenciada, la libertad de igualdad de tanto del hombre como de la mujer. Muy bien, correcto, ¿verdad? Si por ahí les recomiendo que tengan su constitución a la mano y su código de comercio también por ahí, que ya lo vamos a mencionar en un ratito, es correcto. En el artículo 4 está regulada la libertad y la igualdad, ¿verdad? Y se reconoce la libertad y la libertad, la igualdad y la dignidad en derechos entre hombres y mujeres, correcto. ¿Y cuál creen ustedes que es el derecho primario fundamental, que ese derecho le da vida a todos los demás derechos humanos? Derecho a la vida. Es correcto, en el artículo 3, licenciado Galván, ¿verdad? ¿Y desde qué momento se protege la vida? De acuerdo, si alguien ya tiene por ahí, porque escuché que movieron una página, ¿verdad? Si alguien tiene por ahí su constitución, ¿desde qué momento se protege la vida en nuestra constitución, jóvenes? Desde la concepción. Correcto, ¿verdad? Ajá, en nuestra constitución política está que la vida se protege desde la concepción, no, no importa en qué momento de la concepción, sino desde el momento tal, ¿verdad? Empieza la protección jurídica al ser que está por nacer, ¿verdad? Correcto, y desde luego se espera que se garantice la vida y la integridad de la persona. Muy bien, llevamos
tenemos 2 derechos. ¿Qué otros derechos me pueden decir? Los fundamentales, los que usted goza todos los días, y es más, Derecho a la educación también. es correcto, en el 71, en el artículo 71 está regulado el derecho a la educación, y ustedes, bueno, ya todos pasamos por ese derecho, ¿verdad? Pero también en la Constitución Política está regulada la educación superior, ¿verdad? Y están reguladas la entidad estatal que tiene a su cargo la educación superior del Estado, que en este caso, ¿qué universidad es? ¿Cómo se llama la universidad estatal, jóvenes? ¿La Universidad de San Carlos, licenciada? Es correcto, licenciada Rosales, ¿verdad? Y está regulada la Universidad de San Carlos como la encargada de la educación superior estatal, y por ahí van a encontrar, y ese subráyelo porque se le da vida a nuestra institución como tal, ¿verdad? Está regulado el funcionamiento de las universidades privadas en el país, ¿verdad? La única diferencia, una se encarga de la educación superior del Estado y las otras se encargan del desarrollo de la educación superior privada. Tienen las mismas funciones: formar a los profesionales, desarrollar el conocimiento, promover la investigación, y por último, la gran misión de todas las universidades del país es contribuir a resolver los problemas de la nación para que seamos un mejor país. Muy bien, ahí estamos con el derecho a la educación. A ver, 5 derechos más y ya cambiamos el tema de los derechos humanos. ¿Qué otros derechos tenemos fundamentales? Derecho de defensa también, licenciada. Es correcto, en el artículo 12, ¿verdad? El derecho a la defensa, aunque les recomendaría yo leer en relación a la defensa desde el artículo 6 en adelante hasta el 17, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí están regulados todos los derechos de una persona desde que es detenida, desde que las autoridades la prenden y le tienen que notificar: mire, lo detenemos por esto, y tiene derecho a la defensa particular o pública, si el Estado se la va a proveer, tiene derecho a, si no quiere, ¿verdad? No se puede incriminar. O sea, lo que pasa es que en la tele estamos acostumbrados a ver esas frases de tiene derecho a permanecer callado y todo lo que diga será usado en su contra. Bueno, eso no está regulado como tal en la ley, ¿verdad? Pero sí está regulado que nadie está obligado, ¿verdad?, a declarar contra sí mismo, contra sus parientes, la presunción de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que notifiquemos a alguien de que estamos detenidos, y por supuesto el derecho a la defensa, tal cual que mencionó el licenciado Galván, pues especifica que ninguna persona puede ser privada de sus derechos sin antes haber sido citada, oída y vencida en juicio. ¿Qué significa citar? Que me avisan que tengo un proceso en mi contra, ¿verdad? Me avisan que me demandan, me notifican, me citan al juzgado, ¿verdad? Oído, que me corren audiencia, me puedo defender, presento pruebas, alegatos, recursos y todos los medios de prueba que tengo. Y por último, vencido. La otra parte pudo más y conforme a la ley, ¿verdad?, y a la decisión del juez fundamentada en derecho, me vencen, y entonces ahí sí ya me pueden condenar o bien privar mis derechos o decirme que es lo que pues, se acuerda de la ley que tengo que hacer por haber estado en un problema de carácter legal. Muy bien, y un último derecho, jóvenes. Miren, hay un derecho tan fundamental como el derecho de la vida, porque sin ese no se preserva la vida. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿A la salud? Es correcto, es correcto. El no derecho que manda, licenciada. Disculpe que no le saludé, pero es que me quitan, están tan participativos mis compañeros que me quitan la respuesta. Sí, yo miro que usted se conecta y luego aparece el licenciado Galván y luego aparece el licenciado Álvarez, pero me faltan todavía más. Entonces, después vamos a preguntar por nombre y apellido. No, son mentiras, ahí ustedes participen voluntariamente. Mucho gusto, licenciada Rosales. Entonces, usted mencionaba el derecho a la salud, correcto, en el artículo 93 está regulado que el derecho a la salud es un derecho fundamental y se goza sin discriminación alguna. ¿Por qué sin discriminación alguna, jóvenes? Porque mire, pues, están los 3, o sea, no sistemas, sino los 3 medios para accesar a la salud. Los sistemas privados, y entonces ahí va quien quiere ir y quien tiene los medios para ir. Está el régimen de seguridad social, que es para todos los trabajadores afiliados al régimen. Y está, ¿verdad? Bendito sea Dios, está el sistema de salud pública con la red de hospitales nacionales, que es para todos los habitantes. De esta manera, la Constitución garantiza que todos tengan acceso a los servicios de salud, ¿verdad, jóvenes? Claro, jóvenes, yo sé que muchos ahorita pueden estar pensando, sí, mire, pero hay crisis y demás. Eso es cierto, no lo podemos obviar, ¿verdad? Pero vamos a tratar de
desarrollar y estudiar el curso, ¿verdad? Conforme a lo que está regulado. Claro que es válido objetar, ¿verdad? Y debatir, y también, ¿verdad? Pues hacer ver las crisis que está pasando en nuestro estado, pero desde luego pensando siempre desde un punto de vista positivo que las cosas se van a resolver y que seguimos para adelante con Guatemala, ¿verdad? Eso creo que es el fin primordial de la Constitución, porque dejando ahí los derechos humanos, ¿verdad? El artículo 1 de la Constitución Política regula que el fin supremo del Estado de Guatemala es el bien común. ¿Y qué significa el bien común? Que todos en la medida que el Estado pueda, ¿verdad? Y que todos podamos, estén con lo esencial y lo necesario, ¿verdad? El bienestar común, el bienestar de toda la población. Muy bien, ahí terminamos entonces el tema de los derechos humanos y viendo la segunda parte del contenido de la Constitución Política, o estudiando, mejor dicho, en la Constitución encontramos cómo está estructurado nuestro Estado. Entonces, aquí hay un par de preguntas fundamentales, ¿verdad, jóvenes? Que yo recuerdo que en la primaria nos enseñaban los organismos y aquello en nuestra pequeñez era difícil de comprender, ¿verdad, jóvenes? Pero bueno, nos lo enseñaron. ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado, jóvenes? Definitivamente, licenciada, el organismo ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿verdad? Es correcto, bienvenido licenciado Juan. Entonces, sí, ¿verdad? Tenemos en el orden de la Constitución el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Si usted gusta, igual está ahí descrito en la unidad primera, ¿verdad? Subráyelo en su Constitución o anote los artículos para que usted después tenga una referencia. Esto lo vamos a trabajar en el foro de una manera más despacio, pero recuérdese que lo trabajado en las videoconferencias y en los foros es punto de examen final. Entonces, por ahí tome nota solo del número de artículo para que usted lea después. El legislativo lo encontramos a partir del artículo 157. El organismo ejecutivo a partir del artículo 182 y el organismo judicial a partir del artículo 203. Ahora, antes de hablar de los 3 organismos, es súper importante comprender el contenido del artículo 140, donde está estructurado o donde está, mejor dicho, descrito el Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, la Constitución determina, Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, ¿verdad? Y creo que esas 3 características las comprendemos todos muy bien. Y el sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo, ¿verdad? Republicano, ¿por qué, jóvenes? Porque el poder está dividido en 3 organismos, ¿verdad? El poder no está concentrado en una sola persona o en un solo grupo de personas, sino se busca de acuerdo en la política, la teoría de los frenos y contrapesos, que el poder esté distribuido en los 3 organismos, cada uno con sus atribuciones y sus competencias, ¿verdad? Ojo, entre los 3 organismos está prohibida la subordinación, o sea que todos tienen la misma jerarquía, solo que ahí se maneja una jerarquía, ahí se me fue la palabra, una jerarquía horizontal, ¿verdad, jóvenes? Porque todos tienen las mismas prerrogativas y las mismas distinciones, los funcionarios públicos como tal, ¿verdad? Ahora bien, legislativo, formado por el Congreso. ¿Cuántos diputados hay en el Congreso actualmente, jóvenes? 158 diputados. Muy bien, 158 diputados, ¿verdad? Electos libre y democráticamente por la población para un periodo de 4 años. Le recomiendo que lean los artículos 165 y 171, donde están las atribuciones del Congreso. Pero para hablar, ¿verdad? Para no darle lectura, desde luego, solo necesito que me mencionen 3 atribuciones que usted considere fundamentales que haga el Congreso de la República en nuestro país. 3, nada más. ¿Qué dicen? Dictar las leyes. Correcto, ¿verdad? Y eso está regulado en el artículo 157, solo que técnicamente se denomina potestad legislativa. La potestad legislativa es la facultad que tiene el Congreso para crear las leyes de carácter ordinario en el país. Pero ojo, ¿solito el Congreso hace las leyes? ¿Usted cree que solito de principio a fin? ¿O por ahí interviene otro organismo del Estado que tiene injerencia en el proceso de creación de la ley? ¿Qué dice? Interviene el Ejecutivo, licenciada, y además la Corte de Constitucionalidad. Ay, correcto, licenciada, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad puede intervenir si hacen consultas, ¿verdad? De optativas o obligatorias para ver si el proyecto de ley que están preparando
no tenga inconstitucionalidades, desde luego. Y el Ejecutivo participa en las fases finales, ¿verdad? En la sanción de la ley, que es aprobarla, o bien en rechazarla cuando ejerce su derecho de veto. Entonces usted ahí tiene un claro ejemplo del equilibrio del poder. Ciertamente al Congreso le corresponde la facultad de crear las leyes, pero el Ejecutivo también participa en ese proceso. Otra actividad fundamental del Congreso en el Estado, jóvenes, porque tiene muchísimas, pero hay unas que son trascendentales. ¿Me puede mencionar otra? Licenciada, perdone. Díganme. Ahí en ese tema yo encontré leyendo la Constitución que ¿Sí? era abrogar las leyes, pero esa palabra traté de buscarla y no sé si logré comprender bien o si también pertenece a lo que estamos consultando ahora, es como que aceptarlas, da como el término de aceptar. Pero el término, ¿cuál Es que ahí dice es? en la Constitución, literalmente dice que entre sus principales atribuciones es dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas. Artículo de la Constitución, licenciado, lo tiene a la mano. No lo tengo porque esta lo hice en la tarde. Ahorita estoy bajando mis Sus sueños, tareas. pero, sí, pero sí lo encontré y por eso lo subrayé también como parte de la búsqueda. Sí. Entonces me entró duda esa palabra, abrogarlas. No, fíjese, licenciado, le comento, ¿verdad? Ahí tenemos que verificar un poquito la fuente más si consultó, que es muy viable, ¿verdad? Consultar la Constitución digital, ¿verdad? Porque las atribuciones, en relación a las leyes, ellos pueden crear las leyes, ¿verdad? Aprobar las leyes y derogar las leyes, ¿verdad? Modificar también pueden hacerlo, ¿verdad? Porque las crean a través del proceso legislativo, aprueban el proyecto de ley que luego le envían al Ejecutivo para que se la sancione. Cuando el Ejecutivo sanciona la ley, ahí se creó la nueva ley, ¿sí? Pueden derogar leyes. Derogarlas es dejarlas sin efecto, ¿sí? Como denegarlas. ¿Qué manda? Como denegar. No, derogar con R. Okay. Ajá, D-E-R-O-G-A-R. Derogar las leyes. Entonces, derogar las leyes es dejarlas sin efecto, ¿verdad? Y pueden derogar leyes, a veces se pueden derogar las leyes parcialmente o totalmente. Entonces o modificar las leyes, ¿verdad? Entonces a veces derogan algunos artículos de una ley, pero el resto de la ley sigue vigente. Y usted por ahí cuando esté estudiando algunas leyes, ya le voy a dar un ejemplo más adelante en la otra videoconferencia cuando hablemos un poquito de laboral. En el código laboral, en el código de trabajo tenemos algunas leyes que usted ve artículo y dice derogado. O sea, eso ya quedó sin efecto. El Congreso puede hacer eso, ¿verdad? O puede reformar las leyes, ¿verdad? Está la ley como tal y le hace modificaciones. A ver, les doy un ejemplo en cuestión de reforma de leyes que tiene que ver así mucho con el curso, solo que hay que hacer un poquito de memoria para atrás de unos años. Mire, pues, a ver, todos yo me imagino y espero, ¿verdad?, que manejan de manera muy general cómo opera una sociedad anónima, ¿verdad? Una sociedad mercantil anónima. Bueno, ¿alguien se recuerda cómo se podían emitir los títulos que representan el capital de las sociedades anónimas? O si usted ya estudió un poquito de derecho mercantil o legislación empresarial en el pregrado, ¿se acordará de eso? Si no se acuerda, dígame, yo se lo explico, que para eso estoy. Pero ¿alguna idea para participar? Por medio de la emisión de acciones, de títulos, valores, licenciada. Ajá, ¿verdad? Correcto. Se hacían títulos, valores, o sea, se hacen y se llaman acciones. Y la ley antes regulaba que las acciones podían ser nominativas y al portador. Nominativas, usted piensa ahorita como en un cheque, con nombre y apellido. ¿Y cómo es un cheque al portador? A ver, alguien que me explique cómo es un cheque al portador. Que no tiene, no se identifica a la persona, sino que simplemente como dijera, presenta su documento de identificación. Quien lo tenga, ¿verdad, licenciada? Es correcto, al portador. Yo lo tengo, luego se lo doy a usted, luego usted se lo da al licenciado Juan, luego el licenciado Juan se lo da al licenciado Galván, al portador. Y el último que lo tenga llega y a él se lo pagan. Bueno, las acciones de una SA podían ser de esa manera. Pero en el 2010 surge una nueva ley
que seguramente todos han escuchado, que se llama ley de extinción de dominio, ¿verdad? Que consiste en despojar de la propiedad a las personas que no pueden probar que sus propiedades son de procedencia lícita, ¿verdad? Entonces, esa ley reformó el artículo 108 del Código de Comercio y quitó de que las acciones de las acciones de las sociedades anónimas fueran al portador y dejó, ¿verdad?, en la reforma que las sociedades anónimas solo podían emitir acciones nominativas. Entonces, esos son los ejemplos de reforma de leyes, ¿verdad? Derogar leyes, dejar sin efecto. Crearlas es el proceso como tal, ¿verdad? Y aprobarlas, ¿verdad? Esto lo van a encontrar en el artículo 165 y en el artículo 171. No sé si alguien tiene una constitución por ahí a la mano, impresa o digital, que la tenga así, que la pueda disponer ahorita y que ubique el artículo 171. Si no la tienen, díganme en coro que no la tienen y no hay ningún problema, ¿verdad? Por el tiempo. No, licenciada, yo dejé mi constitución, de hecho, en el trabajo, no soy honesta. Ah, pero está muy bien que la tenga en el trabajo. Sí, la verdad. Yo sí la tengo, licenciada. Sí, bueno, entonces ubique por favor, licenciado, el artículo 171 y le da lectura hasta la literal A. Estoy buscando. Ujú. Ok, aquí está, artículo 171. Ajá. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso A. Decretar, reformar y derogar las leyes. Ahí estamos. Gracias, Lick. Entonces, esa corrección les quería hacer porque tal vez si buscan en alguna constitución que esté alterada o cortada o a veces cuando las redactan, aunque no lo crean, van errores y esas luego las publican, ahí encontramos otros términos que no son los correctos, ¿verdad? Y eso les puede generar duda. Entonces, la recomendación, si van a consultar su material, ¿verdad? Sus leyes en digital, vayan a las fuentes más confiables. En este caso, pueden consultar la Constitución Política de la República directamente de la página de la Corte de Constitucionalidad. O bien, todas las leyes se encuentran archivadas en formato digital en el organismo judicial. En la página del organismo judicial está el Centro de Documentación Judicial y ahí usted va a encontrar todas las leyes de manera fidedigna, ¿verdad? Tal cual fueron publicadas, sin a veces esos pequeños errores, cortes o palabras equivocadas que nos pueden confundir en la interpretación. ¿Correcto, jóvenes? Sí, yo digo que sí. Muy bien, Sí, vamos a... sí. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Qué más? En relación al Congreso, aprueba el presupuesto del Estado, jóvenes, ¿verdad? Licenciada, Dígame. una breve. Ampliando un poquito en relación a lo de las, leyes. Sí. Las leyes de carácter o de orden constitucional, Sí. siempre que el Congreso emita o tenga alguna propuesta de ley, ya sea o de reforma o qué sé yo, Sí. la Corte de Constitucionalidad dictamina, sí, para que publiquen, digamos, esas leyes. Es correcto, licenciada. Y mire, antes de que publiquen, para que inicie el proceso de reforma. Si quieren tocar una ley constitucional, o sea, si quieren reformar el contenido. Entonces, primero tienen que pedir dictamen, ¿verdad? Y consulta a la Corte de Constitucionalidad, es correcto. Y ahora, usted que menciona eso es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, como lo mencionaba la licenciada, hay jerarquías, ¿verdad? Y se los voy a decir así súper rápido, ¿verdad? Porque si no, ahí nos tardamos en una video como de 3 horas y explicamos la jerarquía de las leyes. Pero miren, la jerarquía de las leyes la podemos estructurar en cuatro escalas. Se estudia a través de una pirámide, que, insisto, si alguna vez usted en el pregrado ya recibió legislación, estudió por ahí la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Y es la pirámide que nos sirve para determinar la estructura de jerarquía de todas las leyes que conforman el ordenamiento jurídico del país. Entonces, en la cúspide de la jerarquía tenemos a
las normas constitucionales. En Guatemala es muy fácil reconocerlas y que a usted se le queden porque únicamente tenemos 5 leyes de carácter constitucional, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas? En primer lugar, la que estamos hablando ahorita, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala. Luego también es ley constitucional la ley de emisión del pensamiento, la ley de orden público, la ley electoral y de partidos políticos, que ahorita está en pleno asunto, ¿verdad, jóvenes? Por las reformas y el próximo proceso electoral. Y también es ley constitucional, una ley que en la misma ley tiene 3 materias, que se llama ley de amparo, ley de exhibición personal y de constitucionalidad de las leyes, correcto. Entonces, esas 5, ¿verdad?, son las más importantes del país y son de rango constitucional. El Congreso puede hacer reformas a estas leyes. De hecho, el Congreso puede presentar reformas a la Constitución, pero tiene que solicitar, ¿verdad?, el dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, hay aspectos en la Constitución que no puede reformar el Congreso y hay aspectos en la Constitución, jóvenes, que nadie puede reformar. ¿Sabían ustedes esa curiosidad de la Constitución? En la Constitución existe un artículo donde están nombrados los artículos no reformables. En la práctica en la práctica jurídica se les denomina artículos pétreos. O sea, están escritos en piedra y así se espera que se queden, ¿verdad? Porque son artículos que regulan aspectos trascendentales, principalmente en la vida política del Estado. Por ejemplo, nunca se podrá reformar el artículo que prohíba la reelección de la presidencia. ¿Por qué? Porque en Guatemala se defiende el ejercicio de la alternabilidad en la presidencia, ¿verdad? Tampoco se puede reformar el sistema de Estado que tenemos, ¿verdad? Ni ampliar el periodo presidencial como tal. Entonces, por si les dan dudas ahí, al final de la Constitución busquen el artículo que se llama artículos no reformables, ¿verdad? Y ahí está que no se puede tocar como tal. Bien, eso en relación a las leyes constitucionales. Luego en la segunda escala de la pirámide tenemos las normas ordinarias, son las que hace el Congreso. ¿Qué ejemplos mencionamos ahí, jóvenes? Uf, ahí sí caben cientos, ¿oyeron? El Código de Trabajo, el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Tributario, todas las leyes de impuestos y demás. Después, en el tercer lugar, las leyes reglamentarias, esas las hace el Ejecutivo a través de los acuerdos gubernativos o los acuerdos ministeriales. A ver, en las empresas hay un acuerdo del Ejecutivo, jóvenes, que se cumple, o bueno, se espera que se cumpla y que sirve, a ver si alguien me lo dice, y que sirve para evitar que en las empresas sucedan enfermedades y accidentes profesionales. ¿Cuál será ese acuerdo? ¿Alguien lo sabe? ¿De seguridad industrial, licenciada? Es correcto, ¿verdad? El acuerdo de salud y seguridad ocupacional. Y todas las empresas, no importa el tamaño, están obligados a acatar las normas de salud y seguridad ocupacional para evitar que los trabajadores sufran accidentes por el trabajo que realizan o bien adquieran enfermedades por el trabajo que se realiza. Y eso es un acuerdo emanado del Ejecutivo, no es una ley. En el Código de Trabajo hay unos cuantos artículos que regulan higiene y seguridad en el trabajo, pero luego este acuerdo desarrolla, es larguísimo ese acuerdo, si lo han leído, ¿verdad? O lo han visto. En muchísimos artículos, todas las medidas de higiene y seguridad, de salud y seguridad ocupacional. Muy bien, y por último, jóvenes, en relación a la jerarquía de las normas, en la base de la pirámide tenemos las normas que se llaman normas de carácter individualizado. ¿Por qué? Porque esas normas las hace quien tenga facultad de hacerlas o bien rigen solo para una persona o para un grupo muy particular. Usted tiene facultad de hacer normas jurídicas, pero de carácter individualizado. ¿Cuándo? Cuando usted celebra un contrato, ¿verdad? Piense que usted celebra un contrato de arrendamiento de un bien inmueble. Ahí usted con la otra parte creó una norma, pero esa norma ¿a quién rige? Solo a usted y a la otra parte del contrato, ¿verdad? Y las sentencias judiciales también son el mejor ejemplo de las normas individualizadas, porque ¿quién las dicta? Los jueces. ¿Y a quiénes aplica? Solo al sentenciado, ¿verdad? O sea, solo son para una persona, mientras que todas las anteriores son para toda la población. ¿Y para qué se estudia el principio de la jerarquía de las leyes? Para determinar en caso de duda, controversia, de que dos normas o más regulen una situación de diferente manera, aplicamos la norma de mayor jerarquía.
Estamos jóvenes y ahí cerramos el paréntesis de la jerarquía de las normas, si no nos vamos a perder un poquito y el tiempo avanza. Bien, regresemos a la Constitución entonces, vamos al organismo ejecutivo, ya usted ahí lee las demás funciones del Congreso. El ejecutivo pues sabemos que se integra con el presidente, el vicepresidente, las secretarías de la presidencia, los ministros, los gobernadores departamentales y luego todos los trabajadores que laboren en esa dependencia. El ejecutivo, jóvenes, en la Constitución están nombradas las funciones principales, pero del presidente de la República como tal. Ahora, el organismo ejecutivo como tal tiene la gran función de administrar el Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Ejecutivo formula y ejecuta las políticas de gobierno a través de todos los ministerios de Estado. Los ministerios de Estado son unidades ejecutoras de políticas públicas, ¿verdad? Y de programas de gobierno. ¿Cuántos ministerios de Estado hay, chicos, en el país? 14, si no mal recuerdo. Sí, correcto, 14 ministerios, ¿verdad? Que ahí les dejo de tarea que revisen cuáles son en la ley del organismo ejecutivo, pero igual lo podemos mencionar en una preguntita en el foro, uno responde nada más y ahí tiene el listado de los 14 ministerios como tal, ¿verdad? Muy bien. Y vamos de último al organismo judicial, chicos, ellos se integran a partir del 203, está integrado por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y todos los juzgados que conforman la Corte, ¿verdad? Y la Corte con todas sus dependencias como tal. ¿Qué hace el organismo judicial? Administrar la justicia a cada caso concreto. Ellos aplican las leyes, ellos dictan sentencias conforme a la Constitución y a las leyes del país, ¿verdad? Y ahí tenemos la función de los 3 organismos del Estado como tal. Y por último, para cerrar el tema de la Constitución, nada más, ¿verdad? ¿Qué dependencias o instituciones usted cree que son fundamentales en el funcionamiento del Estado y que se encuentran reguladas en la Constitución, aunque además de la regulación de la Constitución se encuentren en sus leyes propias, ¿verdad? ¿Qué dependencias me puede mencionar usted? Podría ser salud, educación, seguridad, justicia. Sí, al decir salud, seguridad y educación, estamos hablando, ¿verdad?, de ministerios que ejecutan esas políticas y que eso inmediatamente lo voy a amarrar al Ejecutivo, ¿verdad? Justicia, organismo judicial. Pero aparte de los 3 poderes, ¿qué otras instituciones hay en el Estado, ¿verdad?, que hacen que el Estado funcione y que tienen funciones trascendentales, jóvenes? A ver, se las pregunto yo yo les digo, ¿qué hacen? Y ustedes me dicen qué institución. A ver, ¿cómo se llama la institución? Dígame, licenciada. Perdón, ¿Ministerio de Relaciones Exteriores? Pero igual, ¿verdad? ¿A dónde amarraríamos el Ministerio de Relaciones Exteriores? Eso va al Ejecutivo. Al Ejecutivo. Igual, ajá, es correcto. Nos quedamos siempre en el ámbito de los 3 poderes, ¿verdad? Pero vean, nos vamos, las instituciones que vamos a mencionar ahorita no dependen de los 3 poderes, ¿verdad? No dependen. De hecho, algunas son autónomas y otras son independientes. ¿Podríamos hablar del Ministerio Público, licenciado? Eso, licenciado Juan, correcto. El ministerio. ¿Podría ser la Superintendencia de Administración Tributaria? Mire, la Superintendencia de Administración Tributaria no está mencionada en la Constitución y tiene su nexo con Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Aunque sea descentralizada, es correcto, ¿verdad? Pero miren, el Ministerio Público pues es el órgano acusador del Estado. Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Verdad? El PDH, mejor dicho, el Procurador de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Contraloría General de Cuentas. ¿Alguna más? Bueno, ahorita hay una, jóvenes, que no depende del organismo judicial, que aquello es un asunto muy grande de entender. Solo quiero mencionar la institución, no vamos a entrar en detalle de lo que está pasando. No. No, porque mire, porque ella viene de fuera, ¿verdad? La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ¿de dónde depende? Naciones Unidas. Es correcto, ¿verdad? Entonces es de Naciones Unidas
está en el país, a petición del país, ¿verdad? Entonces no está regulada como tal en la Constitución, sino de hecho está vinculada al país por un tratado con las Naciones Unidas, ¿verdad? Por un acuerdo y con el Estado de Guatemala. No, la Corte de Constitucionalidad, jóvenes, ¿verdad? Que está en todo esto de las resoluciones y demás. Entonces, la Corte de Constitucionalidad, ojo, con el nombre de Corte, por favor no lo vaya a vincular al organismo judicial porque no tienen relación alguna. La Corte de Constitucionalidad, su principal función es velar por el orden constitucional, es decir, que se cumpla lo que la Constitución establece. Entonces, mire, ahí ya hicimos un listado como de 10 entidades, ¿verdad? Que no dependen de los 3 poderes y que son la columna vertebral para que el Estado funcione de la mejor manera. Pero ahí nos vamos a quedar con la Constitución, ¿verdad, chicos? Porque tenemos el foro de la semana, apenas hoy es miércoles, para seguir hablando ya a detalle de la Constitución. Y en los 10 minutos, 11 minutos que me quedan de clase, vamos a introducirnos a la legislación mercantil. Entonces, mire, pues, el derecho, como estudiamos como la ciencia social, ¿verdad? Se clasifica, ¿verdad? En diferentes materias, ¿verdad? De acuerdo al estudio, de acuerdo a la norma jurídica de estudio. Entonces tenemos derecho tributario, derecho de trabajo, tenemos derecho sanitario, tenemos, mire, hasta derecho médico, derecho notarial, derecho civil, bueno. Y tenemos el punto de estudio, ¿verdad? El derecho mercantil. Y el derecho mercantil es la rama del derecho que regula a los comerciantes y a lo que hacen los comerciantes. Solo que legalmente a eso de que hacen los comerciantes se le llama actos de comercio. Y el derecho mercantil es una rama del derecho eminentemente privada. ¿Por qué privada? Porque mire, pues el Estado no interviene ahí, ¿verdad? El Estado crea las leyes mercantiles, desde luego, y le dice al comerciante de esta manera, por decirle, mire, si usted quiere ser comerciante es una libertad. Está en la Constitución Política en el artículo 43, la libertad de industria, comercio y trabajo. Entonces, si usted quiere, hágalo. Solo que si lo va a hacer, tiene que cumplir con una serie de normas jurídicas que aquí le entrego, ¿verdad? Y el derecho mercantil es una rama muy interesante que se va a diferenciar de muchas disciplinas del derecho porque es sumamente flexible y se adapta constantemente a los cambios del comercio. Porque, a ver, jóvenes, ¿el comercio cambia sí o no? Todos los días. ¿Qué me dicen? Denme un ejemplo de cambios en el comercio, de algo que no había hace 10 años y ahora hay, por favor. ¿Qué me dicen? El comercio es cambiante, licenciada. Sí. Así podríamos decirle de que antes mirábamos películas en videos VHS y ahora son CDs. Sí. ¿Ah? Son DVDs, perdón. Ajá. ¿Usted todavía vio en VHS? Sí, ahí No, mirábamos bien. antes las películas. Eso está bien, no me hace sentir tan grande, ¿verdad? Porque ahora uno le pregunta a las generaciones jóvenes, que imagino que muchos de ustedes son así, y ya ni siquiera DVDs, licenciado, ¿verdad? Ya, ¿De no. dónde ven todas las películas? Dígame usted. Ahora estamos viendo por medio de Netflix. Todo es el Netflix, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que pregunté una vez en una sección, miren, jóvenes, un servicio esencial en la casa, agua, energía eléctrica, y les mencioné, miren, el cable, y se me quedan viendo, cable, me dicen, no, el cable no, internet, pero ¿y por qué no el cable? No, porque solo está el Netflix, y dije, oh no, estoy demasiado dinosauria, dije, ¿verdad? Pero sí, yo todavía me acuerdo. Yo todavía me acuerdo de las películas en VHS, es que sí, me acuerdo re bien. ¿Se recuerdan que había que regresarlas rebobinadas o le cobraban una multa? Cabal, es cierto. Yo creo que, espero yo que se acuerden, y si no hay algunos que estarán diciendo de qué está hablando, pero bueno, si no, miren qué es eso. Bueno, correcto. Licenciada, el tipo de cambio podría ser. Dígame, el tipo de cambio por el tema de que anteriormente era mucho producto nacional y ahora existe mucho importado. Claro, claro, ¿se acuerda usted? Hace muchos años habían, hasta me acuerdo de una tienda que ya no existe, que era solita esa tienda que vendía productos importados, creo que se llamaba Exclusivas. Pero le hablo a la década de los 80s, 90s. Era de los señores Dacaret, que eran de los mismos de la Samaritana, ya no existe. Sí, así, Exclusivas era del mismo grupo.
Mire, pues, correcto. yo asocio la Samaritana con los tres Luisitos y Los la tres- torre, y los desde sí, luego, sí, ¿verdad? correcto, Ahora, mi pero súper. no ubicaba los exclusivos. Bueno, pero se recuerda de que entonces era solo productos importados y era aquello, wow, ir ahí ver que venían los chocolates y los jabones. Bueno, ahora jóvenes, en todos lados encontramos un chocolate importado, un jabón, todo es de fácil acceso. Entonces el derecho mercantil, correcto, Link, tiene esa característica, tiende a salirse de la plaza local, ¿verdad? A ser internacional, a ser flexible, adaptarse a los cambios constantemente. Miren, el Código de Comercio que ustedes van a estudiar en este curso es del año 1970, jóvenes, y es el código vigente y actual. ¿Ustedes creen que el código ha necesitado reformas? No muchas, para nada. ¿Por qué? Porque regula lo necesario y regula la adaptabilidad a los cambios del comercio, ¿verdad? Por ejemplo, Licenciada, ¿y usted cree que esté dígame. adaptado para la globalización? Sí, vea, le voy a decir, mire, pues en materia de globalización pensamos en comercio. ¿Qué piensa usted? Transacciones internacionales, ¿verdad, Lick? Contratos internacionales. Entonces decimos, bueno, ahora a veces ni nos vemos las caras, ¿verdad? Y los contratos son en línea y las transacciones, y pensemos en un ejemplo, en logística, ¿verdad? Y entonces viene mi cargamento de mercadería que compré ahorita para vender en Navidad, viene mi contenedor lleno de productos de China, lo encargué en línea, me lo traen, me lo van a colocar en mi bodega y demás. Y no sé con quién traté porque todo fue en digital, ¿verdad? Bueno, usted me dirá, miren, el Código de Comercio en algún lado está regulado los contratos digitales, los contratos en internet, los contratos en otro idioma, los contratos fuera del país, en ninguna parte, Lick. Pero ¿sabe cómo regularon la contratación mercantil en el Código de Comercio? ¿Alguien tiene, ya para ir finalizando, ¿verdad? Porque se me pasó muy rápido el tiempo, pero ¿alguien tiene a la mano su Código de Comercio? No, pero podría ser por medio del pago de los aranceles, licenciada. Eso es parte de, pero es parte, pero les comento y les dejo el artículo para que ustedes lo lean. El artículo 671 del Código de Comercio regula que las partes son libres para tratar. ¿Quién ya lo tiene? ¿No? Yo oí que alguien me habló, ¿no? Tiene que ver, ¿se me escucha, licenciada? Sí, la escucho. Sí, tiene que ver los tratados de libre comercio también. Tiene que ver con eso también. Sin embargo, les insisto, en el Código de Comercio no hay nada de tratados. Aquí en internet encontré el artículo, no sé si será el que dice formalidades de los contratos. Es el Lick, José Carlos. Lea el 671, por favor. Dice, los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualesquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren. Las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieran obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que haya de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. Ahí estamos. Entonces, ¿se da cuenta todo? O sea, ese pequeño párrafo, todo lo que implica. No hay formalidades para los contratos, el idioma en el que quiera, en la plaza que quiera, ¿verdad? Y de la forma que quiera. O sea, usted puede celebrar contratos en línea, usted puede celebrar contratos por teléfono, por correspondencia, verbales. Claro, hay un par de excepciones, ya las vamos a trabajar en las unidades de estudio, que esos dos, pero solo son dos, fíjese, que esos contratos tienen que ser en escritura pública, con notario y demás, son muy solemnes, ¿verdad? Pero después, como quiera. Y miren, me gustó mucho la pregunta de, ¿está ese código a las necesidades de la globalización? Sí. Y fíjese que lo que no tenía presente, ahora ya lo reformaron. El año pasado el Código de Comercio tuvo unas reformas, ¿verdad? O sea, a mi criterio, unas que hay que resaltar mucho y otras que ya vamos a discutir, pero el Código de Comercio ahora regula cualquier forma de comunicación a distancia, jóvenes, así como estamos nosotros ahorita. ¿Por qué? Porque se pueden celebrar ahora asambleas de accionistas, ¿verdad? Y entonces pensemos que todos nosotros somos una sociedad anónima y estamos en diferentes países y celebramos nuestra asamblea por esta vía. Entonces el código ya reconoce la validez de esas asambleas,
¿verdad? Ya no tienen que estar todos ahí presentes y firmar el libro de actas. Entonces, sí se adapta, ¿verdad? Y es del 70. Entonces, eso es un principio del derecho mercantil, no solo del código. El código ya concreta la doctrina del derecho mercantil. El derecho mercantil se adapta, es flexible, inspira seguridad jurídica, promueve la agilidad en los actos de comercio, ¿verdad? Y tiende a salirse de la plaza, tiende a ser internacional. Y chicos, se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a dejar, por favor, algunas lecturas en los foros, por favor. Ahorita ya no se estrese anotando nada. Estemos pendientes del foro. Hoy en la noche voy a redactar algunas preguntas para el foro de Constitución que estamos trabajando y las vamos a relacionar con la actividad mercantil, ¿verdad? Vamos a estudiar un poquito del régimen económico social del Estado de Guatemala, cuáles son las principales actividades que promueven la economía en el país y que producen la riqueza en el país, ¿verdad? Y ya van a estudiar ustedes, conforme se desarrolle el curso en las próximas 2 unidades, ya el puro derecho mercantil con la legislación empresarial. Para cerrar, jóvenes, el derecho mercantil regula a los comerciantes y los actos de comercio. La legislación empresarial es diferente. La legislación empresarial regula el funcionamiento de las empresas. Y recuerden que el funcionamiento de una empresa no se limita solo a código de comercio, porque una empresa tiene regulaciones paralelas, ¿verdad? Una empresa tiene regulaciones laborales, tributarias, sanitarias, administrativas, porque hay que inscribirla en muchos registros, ¿verdad? Entonces, la legislación empresarial que vamos a estudiar en el curso, pues es un poco de todas las leyes que rigen el correcto funcionamiento de la empresa y que orientan a su propietario, en este caso al empresario individual o social, a que esa empresa opere conforme a la ley. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta para finalizar o comentario? Pues solo que mucho que leer, licenciada. Y la verdad es que muy interesante el curso. Y qué bueno, Lick, pero no se preocupe, ni va a sentir la lectura, ya va a ver. Okay. Muy bien, jóvenes, que tengan ¿alguien más va a hablar? No, pues muchas gracias por la videoconferencia, licenciada, y muy interesante el curso. Muy bien, muchas gracias por sus palabras. Bien, estimados jóvenes, entonces que tengan la mejor de las noches, y si alguien por ahí anda en otro país y es de día, pues el mejor de los días, ¿verdad? Y nos estamos platicando en los foros, cualquier cosa, está el foro de dudas, el foro cafetería, ¿verdad? O por favor, entramos al curso, vamos a hacer lo posible, ¿verdad? Entrar diario, y cualquier duda estamos para servirles, y los veo el otro martes, primero Dios, que Dios los bendiga. Buenas noches, adiós. Feliz noche. Gracias, licenciado. Adiós, buenas noches. Feliz noche. Compañeros. Buenas noches a todos, adiós. A todos. Feliz noche, Álvaro.